¿Alguien quiere que le espere? Hola. ¿Nadie? Kevin, ¿estás? No. Ah, verdad, tengo que ir por acá, ¿no? Me estaba olvidando. Entonces, ¿cómo era? ¿O era? ¿Cómo era? Bueno, ahora tengo que hacerlo yo. Ni remedio. ¿Alguien se acuerda cómo era eso de poner la lista? ¿Histórico? Hola. Profesor, disculpe, ¿no era el registro de asistencias? Y luego como que lo que había pospuesto, que o posponer, algo así. Lo que perdimos, Programar. Ajá. ¿qué día fue? Eh, Allá fue el día jueves. ¿Qué fecha es? A ver, jueves 11. 9, 25, 11. No, 11 de mayo, ¿no? Ujú. 28 de abril. 28. No está. A ver, despacito, ¿a dónde voy? ¿Registro de asistencia? Pero ahí me va a mandar otra vez a que no tengo. Ya estoy aquí, si no tengo clases, ¿qué hago ahora? Ujú. Ayuden, ayuden, ayuden. Si no me equivoco, era histórico. Física 2. Opción. Pero acá está 11. Ah, perdimos el 11. Reprogramar clases 11. Hoy es sábado 13. Oye, ingrese fecha y hora. Fecha, hora. A ver, ahora sí. Oye, algo hice mal. Marianela, ayúdame, ayúdame. Ver clases. Y ahora, En esas opciones, profesor, no le aparece nada ahí en la opción. Creo que hay un calendario, algo así. ujú, pero estoy buscando la Mm, fecha. pero eso Mm, es del ah, acá, siguiente, ¿no? ponga en no, 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 next, abajo, Acá. abajo. No, no se puede. Ah, ya, ya, entonces ahí abajo en la penúltima opción. Ajá. Ujú. Ahí elija el 11.
Ajá. Y la hora, ¿a qué hora empezaba? 11 también. En el otro lado también el 11, pero inicio y fin de clase. Era de 12 a 2, si mal no recuerdo. Ahí tendría que ser 12. Ya. 12. Hacia arriba, hacia arriba. Ajá. Mm, ujú. En el otro lado, no, en el otro lado, 11 también. O sea, la misma fecha, 11, y la hora ya sería a las 2. Ahí Pero 11, hoy, ajá. pero hoy no es 11, es 13. Ah, sino que es el mismo día de clases, pero o sea, a la hora en que inicia y la hora en la que finaliza. Ajá, y ahí como que no es de las 8. Tiene que ser menos tiempo. Suba, suba, a las 2. 2, ¿Ya? ajá. 12. Ay, 14, 14. Ajá, así debería ser. Qué raro. No puede exámenes, dice. 11, 2. Acá debe ser 13. ¿Sí? Nada. Ya, vamos a clase entonces. Aquí resolví el ejercicio, ¿vale? Ahí tenemos entonces, lo conversamos, ¿sí, sí? ¿Vale? Las relaciones que usaremos son ¿qué cosa? B igual a I por R y B igual a Q sobre C. Este es el voltaje en el resistor y este es el voltaje en el capacitor, ¿cierto? No fluye corriente a través del capacitor cuando este está completamente cargado, ¿cierto? Segunda regla Kirchhoff en la rama izquierda, E igual a menos I por R2 menos I R1. 0, cerramos, ¿cierto? Entonces, aquí prácticamente está diciendo cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Le podemos aumentar de repente acá, ¿no? Y ponemos esto. Voltaje en R2. Voltaje en R2. No. Y el otro será voltaje en R1. Me copio de acá. Y acá pongo R1. ¿Cierto? Estoy escribiendo lo mismo, pero con otros actores, digamos. ¿Vale? Entonces, ahora decimos qué cosa. El voltaje BR1 va a ser igual al voltaje en C, ¿cierto? Entonces ya tenemos C sobre Q sobre C y tenemos I por R1, ¿cierto? ¿Vale? Y de ahí despejamos I, ¿cierto? El voltaje en R2 va a ser ¿qué cosa? La corriente por R2, reemplazamos y tenemos entonces Q sobre C, aquí está I, lo reemplazamos el I por R2, ¿vale? Entonces ahora podemos factorizar Q sobre C, ¿vale?
¿Sí? Levantamos un poquito. Aquí ponemos los datos, ¿no es cierto? Dice, aplica para tal cosa, ¿no? Entonces, voy a cortarlo para que ustedes se lo lleven y lo completen. Aplico captura. Entonces, el primer resultado será este, ¿vale? Y el segundo resultado será el que sigue, ¿no? Insertar captura. Ok. Yo asumo que con un poquito de tiempo más, ustedes solitos lo terminaban, ¿cierto? Ese es el ejercicio que dijimos, 2583. Pero ahora podemos ampliar un poquito, ¿no? ¿Cómo podríamos ampliar, no? Una ampliación sencilla sería, bueno, ¿cuál es la corriente inicial? ¿Alguien quiere hablar? Hola. ¿No? La corriente inicial será simplemente esto, ¿no? E menos I por R2, y acá lo consideramos como un alambre, ¿cierto? ¿Vale? Eso no pregunta el ejercicio, pero podríamos responderlo, ¿no? Entonces ponemos la corriente inicial. Se halla, asumiendo que el capacitor ¿es qué? Es un alambre. Y aplicamos segunda regla de Kirchhoff, ¿cierto? Se los dejo para ustedes. Y dice, ¿y cómo serían la I en función del tiempo? Las corrientes en función del tiempo. ¿Alguien se atreve? A ver. 32. A ver, tómenlo como un reto. Les doy 5 minutos y luego les muestro mi avance. ¿Vale? ¿Sí? Mientras ustedes trabajan, voy a tratar de armar la lista. ¿Cierto? Entonces la corriente en función del tiempo será la corriente que pasa por R2, la corriente que pasa por R1. ¿Vale? A ver, ahora me enfrentaré otra vez a mi destino. ¿Dónde está? ¿Lo perdí? Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Reprogramar clases.
inicio de clases, fin de clase. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? Hola. Entonces les mostraré lo que he avanzado. Sujeto a discusión, ¿eh? No es que yo diga esto es lo correcto. Entonces prestamos atención aquí. ¿Todos prestando atención? ¿Sí? Aquí tenemos el circuito entonces, R2, R1 y nuestra propuesta, ¿no? Como dijimos, escogíamos un nodo y en ellos dibujábamos las corrientes que entraban y salían ¿a qué? Al azar, al champazo, al guerrazo, como quieran llamar. Entonces yo he dicho, y uno entra y dos sale, y lo que va por R1 será I2 menos I1. Al hacer esto me estoy comiendo una ecuación que me va a ayudar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces ahora empezamos. Segunda regla de Kirchhoff a ambas ramas. Atento con la jugada, como dicen por ahí. Si no entienden algo, me avisan. Entonces empiezo aquí. Ahí está el cursor. Subo menos I2 por R2. Estoy aquí. Díganmelo. ¿Estoy bien? Hola.
Sí, Si ustedes no hola. Menos la corriente que he puesto I2 menos I1 por R1. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, esto será muy importante cuando califico, ¿no es cierto? Ahora lo que viene a continuación ya es ¿qué cosa? Un intento de reordenar. ¿En qué sentido voy a reordenar? Menos I1 por la resistencia, menos I2 por la resistencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Vale? Chequéenme. A ver, de repente me equivoco. Ustedes saben, yo me equivoco cada rato, ¿no? Menos I1 por R2, menos I1 por R1. ¿Acá hay problema de signo o no? Hola. Profesor, creo de que ahí es R2 menos R1. Aquí, a ver. Oh, menos. Wow. I1 por R2 está bien menos, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí. Si le pongo menos, es como si hubieran puesto menos. Me estoy haciendo bolas. Y uno bien. El otro uno sería menos, ¿no es cierto? Chequéenme. Sí, profesor, soy menos. ¿Quién ha intervenido, por favor? Ramírez Villaverde. Ramírez. Hoy día es 13. ¿Hay un solo Ramírez? Ramírez Villaverde, profesor. Por cierto. ¿De qué sección? Ajá, de la U. Ok. Entonces, esto me va a traer como consecuencia que aquí también va a ser menos, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora en la segunda llama, me voy en sentido contrario. Entonces tengo esto, llego aquí menos Q sobre C. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Vale? Segunda regla de Kirchhoff a la malla 2. Chequen, vamos. Ahora, ¿qué cosa hago? Voy a reemplazar I1, pero I1 lo tengo aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, voy acá I1, acá la corrección era ¿qué cosa? Menos, ¿no es cierto? ¿Vale? Ok. Ahora, como vemos que tenemos, ya lo tenemos todo, ¿no es cierto? Que tenemos I2, en consecuencia, esto será variación de I, perdón, Q, y entonces lo único que me queda aquí es sacar el factor común, el factor constante y el factor, ¿qué cosa? Que tiene I2, ¿vale? ¿Sí? Otra vez vuelvan a chequear, ¿no es cierto? ¿Sí? De aquí a aquí, a ver, voy a dejar un espacio. Vamos, chequeenme. A ver, chicas, ¿vos de chicas? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Profesor, disculpe, en el nodo no sería I1 menos I2 por la primera ley de Kirchhoff. ¿En cuál nodo? En el circuito, lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces no sería I1 menos I2. ¿Alguien me quiere defender? Hablen. Sería, vamos a asumir que es I3, ¿cierto? Ese I3 sería como I1 entrando, igual a I2 saliendo, I3. Oye, ¿tiene razón? ¿Apellido? Castañeda. ¿Qué más?
Castañeda, ¿qué? Ah, Castañeda Lata, yo soy Geraldine. ¿Qué sección? Sección 1. Wow. Entonces, a corregir aquí, ¿no es cierto? Aquí era el problema. 1. Aquí 2. Eso me va a causar problemas. Y 2. ¿Aquí le afectó? No, no. Entonces voy a tener R2. Hagan seguimiento con esto, vamos a apuren, si no el tiempo nos va a ganar, vamos a hacer un solo ejercicio. Ahora sí es más, ¿no? ¿Sí? Chequen. Y ahora sí es más acá. Chequen. No me abandone. Sí, profesor. Entonces, Y arriba es más arriba. ¿cuál? En el I1 sería E más I2 por R1. ¿Dónde está el cursor? ¿Dónde? A la derecha. ¿Acá? En el I1 igual, Y 1 igual. Acá, ya. sí, sería E más I2 por R1. Abajo, Y más, abajo ¿no? sería más, ¿Quién eres? Palacios. Palacios. Y un solo Palacios. Entonces, esto nos va a acompañar de mala manera. Aquí tenemos más. Aquí tenemos más. Oh. Pero aquí también es I1 menos I2, ¿cierto? I1 menos I2. Entonces, esto de acá será menos. Wow. I1. Sí, chequenme. Vamos. I1 menos I2. ¿Vale? ¿Chequearon? Ahora, en la parte constante, vemos que es positiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, I2. Positivo. Oh, R1. Aquí también menos, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Chequen. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, hacemos para trabajar menos, hacemos cambio de variables. ¿Vale? Entonces decimos alfa, esto me estoy inventando, es un símbolo cualquiera, E por R1, y esto de aquí. Aquí, para beta tendremos
menos 1. Esto se va. Oye. Esto de acá. ¿Qué pasó? Esto es menos 1. ¿Sí? Por R1. Y 2 es esto. Entonces, tenemos esta relación. Miramos arriba. Y esta relación, I2 será la variación de Q en el tiempo en el capacitor. Y tenemos la ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? ¿Qué dice? Confesión sincera. Chequear, ya saben, no se confíen en mí. Sugiero separación de variables, éxito. ¿Por qué digo sugiero? Porque ustedes dominan otras técnicas. Parece que si fallaron alguna vez se debió a que no utilizaron condiciones iniciales o condiciones de frontera y eso les llevó a cometer un error. ¿No es cierto? ¿Sí? Con eso damos por terminado el primer ejercicio. Porque yo asumo que solucionar esto ya es fácil para ustedes. ¿Cómo era? Separación de variables, llevamos esto para acá, menos. Hola, tengo visitas de otras secciones, dígame. Hola. Hola. Profesor. ¿Una visita de qué sección? W, Hola. profesor. W. ¿Ustedes han hecho este RC completo? Hola. Sí, Por favor, sí hable hemos hecho, rápido, el profesor. tiempo nos gana. ¿Sí? Sí hemos hecho. Sí. O sea, usted está en condición de resolver esta cosa. ¿Sí? Otra visita. Hola. ¿No hay otra visita? Ok. Entonces, para entregarles, ¿qué diremos? Para que se lo lleven y dijeran, pondremos aquí entonces. ¿Qué más? Entonces ya tenemos un poquito del seminario. Ahora mi intención es que conversemos brevemente cada una de las prácticas. Empezaremos por la V. Si hay alguien de la V, por favor intervenga. ¿Sí? Estamos hablando de preguntas teóricas
dice, ¿qué característica de la carga eléctrica generó controversia? Explique, ¿no? Generó, o sea, en tiempo pasado, pero no hay tilde. Eso no es mi culpa. La cuantización de Millikan. Está muy resumida la respuesta, ¿cómo es? Cuando estaba haciendo su experimento, Millikan no puso todos los datos. A propósito, se olvidó o lo dejó los datos que se desviaban ligeramente del resultado que quería. ¿Cierto? ¿Eso es un problema? Me temo que sí, ¿no es cierto? Pero felizmente experimentos posteriores demostraron que el resultado final era el correcto. Me temo que en el laboratorio también ustedes cuando hicieron su informe de curvas equipotenciales, no han considerado todos los datos. ¿O sí? Si ustedes consideran todos los datos, ¿aparece como qué? No aparece como una curva lisa, sino como una curva como serruchito. Algunos se salen del pistolete, ¿no es cierto? Cuando uno quiere trazar la curva, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, no es tan grave lo que hizo Millikan, ¿cierto? Salvo mejor opinión, ¿sí? Dice, la ley de Coulomb está basada en algún modelo, ¿no? Modelo, ¿qué significa? Significa hacer suposiciones sobre determinada cosa, determinada parte de la ciencia, y luego verificarlo con experimentos en todas las situaciones posibles, ¿no? La respuesta entonces no obedece a un modelo, es una ley experimental. Ahora, hay que tener cuidado. La palabra análoga podríamos utilizarlo como modelo, ¿no es cierto? No, no es cierto. Análogo. Oye, la ley de gravitación universal funciona R cuadrado en el denominador. Ah, entonces podríamos... Me pongo en la cabeza de Coulomb, ¿no? Ah, entonces, a ver, voy a probar con R cuadrado yo también, con la distancia entre las cargas, ¿cierto? Y le ligó, ¿sí? Pero analogía no es modelo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera conversar al respecto? Hola. Silencio sin piedad. Así no vale. Argumenta la importancia del campo eléctrico. Permite calcular la fuerza. Será lo primerito, ¿no es cierto? ¿Cómo es la fuerza? Q por E. La carga por el campo. Con la ventaja de que me permite calcular en cualquier punto donde yo conozca el campo. Si calculo la fuerza, estoy limitado al punto donde estoy entre la presencia entre las dos cargas o entre la distribución y la carga. Si conozco el campo, puede ser en cualquier punto, ¿no es cierto? Entonces me amplifica mis posibilidades, ¿no? Entonces, si conozco la fuerza, puedo hallar el trabajo, la energía potencial, el potencial, ¿cierto? Háblenme. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O me equivoqué al hacer el solucionario? Hablen. Hola. Sí, No, profesor. no, no sé. Sí, profesor, de acuerdo. Ok. Describa las simetrías asociadas al campo eléctrico. Esferas, esféricas. Es el más común, ¿no es cierto? Para quienes hemos hallado esféricas, para una carga puntual, para una esfera, para coronas esféricas, ¿cierto? ¿Vale?
¿Sí? También hemos usado simetrías cilíndricas. ¿Para qué? Un alambre muy largo, varillas muy largas, hilos, distribuciones cilíndricas. Con distribuciones cilíndricas queremos decir un cilindro rodeado por una corona cilíndrica, etc. Pueden ser varias coronas. La importante es hacerle seguimiento, tener cuidado nada más, ¿cierto? Planas, distribución de superficies planas. ¿Para qué hemos utilizado planas? Para hallar el campo eléctrico de un plano, de dos planos, etc. ¿No es cierto? ¿Sí? Para un plano fue lo primerito que hicimos. Primero, ¿cómo hallamos lo del plano? Generalizando la ley de Coulomb, hallamos para una corona, luego lo pasamos para un disco, luego lo pasamos para un plano, ¿no es cierto? Es un viaje simpático, agradable, ¿cierto? Pero un poco tedioso, ¿vale? ¿Sí? Las distribuciones planas son importantes, supongo que se dieron cuenta cuando hacemos, o cuando hicieron con su profesor, capacitores, ¿no? Ahí se utiliza mucho, mucho, mucho. Mencione las características de la línea de fuerza. Yo prefiero hablar de líneas de campo, su profesor de la V prefiere hablar de líneas de fuerza, ¿cierto? Salen de las positivas e ingresan a las cargas negativas, ¿cierto? El campo eléctrico es tangente de cada punto. Si habla de líneas de fuerza, se supone que dirá también la línea de fuerza es tangente en cada punto. Pero miren que en ese caso se está limitando a la presencia de dos cargas, ¿cierto? Pero si hablamos de líneas de campo, solamente necesitamos una distribución, ¿o no? A ver, alguien de la V que quiera hablar al respecto. A propósito, ¿hay alguien de la V? Hola. No hay. ¿Qué más? Donde están más densos, o sea, mayor cantidad de líneas, asumimos ¿qué cosa? Que el campo eléctrico o la fuerza eléctrica es más intensa. Y donde está menos, están separados, ¿qué decimos? El campo eléctrico es débil. ¿Vale? ¿Sí? Aquí de repente habría que conversar algo más, ¿no? ¿Qué cosa podríamos conversar? ¿Sí? Las líneas de campo lo dibujamos perpendicular a ¿quién? A un conductor. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si tuviera una inclinación, habría una componente en la superficie y eso haría que la carga se mueva dentro del conductor. ¿Cuál es la característica de electrostática? Asumimos que las cargas no se mueven. Profesor, pero las cargas se mueven. Sí, pues, pero lo asumimos que no se mueven. ¿Sí? Es como una fotografía. ¿Cierto? ¿Vale? En un instante está quietecito. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran agregar o sí? Aquí un ejercicio para mis gustos de tipo académico. Usualmente no pongo eso. Entonces pone dos cargas. Tiene sus valores en el eje X, una en el origen y la otra en una distancia determinada. Y se halla la posición sobre el eje X de la fuerza neta sobre una pequeña carga que carga más Q debería ser igual a 0. O sea, algún lugar donde la fuerza neta es 0. Otra manera de decir lo siguiente sería, ¿no?
busque un lugar donde yo pueda poner mi carga, una carga positiva sin ser perturbada. ¿Vale? ¿Ustedes saben por qué aparece esta cosa? Porque yo nunca le dije que haga estas cosas, pero ha aparecido esto. Miren esta flechita. O sea, no me deja trabajar. Tengo que trabajar con las flechitas. Háblenme. Profesor, en la parte inferior puede modificarlo. ¿Dónde? Abajo, Si no ven, no hay abajo. ningún abajo. Hay 3 opciones. Ahí dice concentración, creo, abajo. La parte Concentración. inferior. Ajá, ahí Ya. al lado, en el medio, en el medio, en el medio. Es un modo de lectura. Ajá. Sí, impresión. ¡Wow! Ya, Nela, te pasaste. Te pondré intervención. Oye, ¿y esto no se ve bien? ¡Wow! Ahora. Y ahora puedo devolver al otro método, de repente era más. ¿Cómo devuelvo? Al otro. ¿Acá? Al otro lado, profesor, a la parte izquierda. No me digo. Al otro. Ajá. Ahí. Oye, mira, acá se ve mejor, ¿no? Pero aquí se ha chancado, qué pesado. Mejor me vuelvo a lo que me has dicho. Acá era, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Le ponemos X donde va hasta la carga, entonces aplicamos column menos, porque el Q2 va a ser menos, ¿cierto? Y ahora ponemos A menos X, y ahora se convirtió en un problema matemático. O sea, la parte de la física solamente está aquí, ¿no? Sumo la fuerza de Q1 sobre Q, la fuerza de Q2 sobre Q, teniendo cuidado de las variables que utilizo, ¿no es cierto? Ahora se convirtió, de aquí ahora en adelante es un problema matemático. Y el método dependerá de cada persona. ¿Sí? A ver, voy a devolverlo. ¿Vale? Entonces, trabajenlo con paciencia. Es puro álgebra, ¿no? En la prueba algunos se olvidaron que como esto tiene al cuadrado, debemos considerar el más menos, ¿cierto? Esta partecita se olvidaron. Aquí, ¿no? Si me olvido, si solamente pongo más, voy a desechar una solución. Esto ayuda, ¿no? Ponerlo como razón para aplicar esto. Y ahí están los dos valores. Hay dos puntos que satisfacen. Esto está entre las cargas y esto está en el otro lado de las cargas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O muy facilita? Y ahora esto se ha chancado, no sé qué pasó. Luego vemos de dónde es esto. Algo ha pasado. Aquí dice, se tiene una semicircunferencia de radio R con una distribución de carga. Aquí está la distribución de carga. ¿Sí? Hay la carga total, ¿no? Entonces, lambda, este es dato. Este diferencial de L, ya lo hemos utilizado mucho, ¿no es cierto? Es R diferencial de teta. Esto es fundamental para resolver este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Entonces empezamos desde la definición de lambda. Lambda, ¿cómo era? Diferencial de Q sobre diferencial de L. Reemplazamos el lambda. Reemplazamos el diferencial de L. Tenemos esta ecuación. Ahora viene la culebrítica, ¿no es cierto? Como es seno, su integral es coseno y a evaluar.
¿cierto? Aquí salió menos, pero coseno de 180 de pi es menos 1, menos 1, 2, ¿cierto? Dos placas metálicas. Oye. Están separadas. O sea, este gráfico pertenece a este, ¿no? Lo pondremos aquí. Mm. Entonces, ¿qué asumimos? Si acá hay campo y acá hay una fuerza, va a haber, perdón, si acá hay campo y acá hay una carga, va a haber una fuerza, ¿no es cierto? Que en un caso será contrario y en otro caso será igualito. Entonces, ¿cuál de las cargas llegará primero? Tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo tardará el electrón? También tenemos que trabajar cuál es la rapidez aunque llegará el protón a la placa negativa, ¿cierto? Ahí tenemos la solución. Fuerza igual a Q por E. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración habiendo reemplazado la masa aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué digo? Esta partecita, de repente un poquito más despacito, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué me está diciendo? Que la aceleración va a ser constante. Si la aceleración es constante, ¿qué cosa puedo decir? ¿Cuál es la palabrita mágica aquí? Antiderivante. La velocidad será tal, ¿cierto? Aquí estoy asumiendo que parte del reposo, así era el ejercicio, o lo he cambiado. ¿Qué dice? Se libera desde el reposo, ¿vale? Entonces, se libera desde el reposo, no habrá aquí más B sub C. Ahora, D, o sea, la distancia total, aquí pude haber puesto primero X, ¿no? X igual a esto, te pues paso a paso, pero acá lo corté. D, entonces, otra vez acá estoy antiderivando, la distancia será Q, eso, 2m T cuadrado. Este 2, muy importante. Despejo T, aquí tengo los actores. A propósito, les paro la masa porque esto de aquí va a ser casi lo mismo, ¿no es cierto? Para todos. Entonces, tengo este dato, todo este dato, reemplazo estos datos y tengo 2.5 veces al 9 raíz de m. Porque ¿qué le diferencia a un electrón de un átomo? La masa, ¿no es cierto? La distancia va a ser lo mismo, el valor de la carga va a ser lo mismo, el campo va a ser lo mismo. ¿Cierto o falso? Ahora, aplicamos esto para el protón. Ahí está. Multiplicamos con el debido cuidado. ¿Qué más? Respetamos el sistema internacional de unidades. ¿Qué pasa si alguien no respeta? Pierde algo. Esa canción ya la conozco, ¿no es cierto? Ahora entonces para el protón, su masa del protón, su masa del electrón, y que, como vemos, los tiempos son diferentes, ¿no? ¿Cierto? De aquí entonces puedo empezar a contestar, ¿no? Menos tiempo llegará primero el electrón. ¿Sí?
Y la rapidez final lo reemplazo en esta relación. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Es una velocidad alta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Vale? Entonces dice ahí el campo eléctrico producido por un aro de radio 5, cargado uniformemente con densidad de carga en el punto P, ¿cierto? Aquí me está diciendo entonces que está en el eje, ¿no es cierto? Sí. Entonces, D va a ser 4 centímetros. ¿Cómo dijimos que resolvíamos este tipo de ejercicios? Ya son clásicos, ¿no es cierto? Partimos de la fórmula madre, ¿no? Diferencial de E, K, diferencial de Q sobre R cuadrado R. ¿Sí? La fórmula madre. ¿De dónde viene esto? De la ley de Coulomb. Es una generalización. Entonces, ¿qué decimos ahora? Esta partecita de acá producirá un diferencial de campo. La partecita opuesta de la de acá producirá un campo en sentido contrario. Lo descomponemos, como era nuestro truquito, cerebro y Pinky, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, cerebro? Vamos a conquistar el mundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descomponer los vectores para hallar la resultado. Este se va, y tengo la resultado. ¿Eso qué significa? Voy a tener ahora, me olvido de los vectores, voy a tener una componente, ¿cierto? La que me interesa. El resto va a ser cero. Aquí, ¿qué me falta? Diferencial de Q. ¿Cómo era diferencial de Q? Lambda por diferencial de L. ¿Qué más? Observo que aquí voy a tener R cubo, ¿no? Porque el coseno, ¿cómo va a ser? D sobre R. Ya tenía el cuadrado, entonces tengo D, ¿vale? Ahora, como tengo lambda, este es constante, ¿quién es el único que queda? Como dijimos de lambda, A por diferencial de teta, ¿no? O D por diferencial de teta. D, ¿no? Oye, ya me entró la duda. El D está bien, ¿no? Diferencial de L, entonces, toda la vuelta, ¿sí? 2πa, y tenemos el resultado. Valores numéricos. ¿Qué tengo que hacer para hallar bonito mi valor numérico? Simplifico. Acá tengo 1 sobre 4π epsilon 0. Pi se va a ir, 2 se va a ir, y me queda lo mínimo, ¿no? Cuando tengo lo mínimo, ya indicadito, ahora reemplazo. 2, epsilon 0, 8.85 por detrás menos 12, reemplazo, y tengo en función de lambda. ¿Eso me pidieron? Sí, porque me están dando lambda, no me dicen el número. ¿Sí? Discuta la factibilidad de ser lo mismo en P. Ahora lo cambiaron el punto P. ¿Cuál es su característica? 0, 1, 0, 4. Aunque les confieso que esta notación me mata, ¿no? Hay algo extraño en esta notación, ¿sí o no? ¿Hay alguien de la B ahí? ¿De la V? ¿Sí? Entonces, interpretando sería, aquí tengo, ¿qué cosa? Coma, aquí tengo 0,4, lo cual me está diciendo que en X me desplacé un poquito, pero, perdón, en Z me desplacé un poquito, en Y tengo 1, ¿cierto?
¿Cuál va a ser el problema? Ya no voy a poder aplicar mi cerebro y Pinky, ¿no es cierto? Ahora tengo que considerar ambas constantes, ¿vale? Ambas componentes, perdón. ¿Sí? Ya no podemos descomponer y anular carga, anular alguna componente del campo eléctrico. Tendrá dos componentes, pero es calculable. Calculable, pero incómodo, fastidioso. ¿Sí? C, igual. Pero ahora lo único que ha hecho es, ahora sí entiendo eso, ¿no? 0,7 en X, ¿cierto? ¿Sí? Hasta en el plano Y, donde quiere calcular. Este ejercicio parece interesante, ¿no? Entonces, ¿qué cosa haremos? Expresamos su R considerando esto y considerando el punto inicial, ¿cierto? El punto final en la, en el, ¿cómo se dice? En el anillo, en la circunferencia. Entonces va a tener esta forma, ¿cierto? Y ahora a trabajar. Diferencial de Q será haciendo lo mismo, ¿cierto? R cuadrado, tengo que trabajar con cubo. Acá tengo R. R sobre R cubo. Y a trabajar. ¿Sí? ¿Alguna cosa? ¿Alguna observación? ¿Alguito? Hola. Hoy están muy participativos, ¿no? A ver, veamos de la W. El profesor Romero es un doctor. Me dicen que en física experimental. Y a mi modo de ver, ha levantado mucho el volumen. Hay un pequeño problema, ¿no? Si me dan un libro de texto, se supone que no debo pasar ese libro de texto. Pero es discutible, ¿no? Algunos dicen, no, está aportando cosas nuevas, más está aumentando la dificultad del curso, es discutible. Entonces, algunas cositas no me voy a detener a explicar mucho, ¿no? Dice, cuando un electrón libre se recombina con un hueco. Estamos hablando entonces de semiconductores. Hasta donde sé, semiconductores para física básica es simplemente dar ideas, dar motivación, indicar que no solamente hablamos de conductores, sino también existen otros materiales, ¿cierto? Se convierte en, o sea, aquí pondríamos, ¿no? Se asume que en la clase ha explicado algo de eso, ¿no? Entonces, el profesor ayudó con la solución, pero también encontré en el chat de IA, ¿no? Que se convierte en electrón de valencia, ¿sí? Electrón de valencia significa que ya va a pertenecer al átomo. Era libre, se recombina con un hueco, ahora ya le pertenece al átomo, ¿vale? ¿Sí? Una estructura estable, electrón de valencia, o sea, en la última capa, ¿cierto? ¿Qué más pasará? Va a haber desprendimiento de energía, etc., etc. ¿Cuál es el interés tecnológico del dopado de materiales semiconductores? Sí, insiste en lo mismo, ¿no? Mejorar la conductividad hasta niveles aptos para aplicaciones de ingeniería electrónica, etc. ¿Vale? ¿Sí? Permite aceptables niveles de conductividad en condiciones de bajas y medias temperaturas. ¿Sí?
Si desean algo más, sería bueno que conversen con sus compañeros de la W, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un conductor y un semiconductor? Esto sí es papayita, ¿cierto? ¿Sí? Como dijimos, los conductores conducen electricidad debido fundamentalmente a los electrones. Y conducen independiente del sentido. En un semiconductor que dijimos hay dificultades, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico de semiconductor es el diodo. ¿Cuál es su característica? Solamente conduce en un lado, hacia un sentido, en otro sentido no conduce. ¿Sí? ¿Vale? Dicho con otras palabras, con palabras más simples. ¿Cómo afecta la temperatura de la corriente? ¿No? Esta partecita de acá, asumo que lo explicó en clases, pero como vimos, nosotros lo vimos casi al final del capítulo de corriente, ¿no? ¿Qué dijimos? La resistividad es afectada por la temperatura. ¿Con qué relación trabajamos? Diferencial de ρ sobre ρ es igual a alfa por delta de T. Y hallamos las dos relaciones. La relación brava, que tiene su exponencial, y la otra, la lineal, que vale cuando la resistividad es lineal, y también lo podemos tomar en trozos. ¿Vale? Entonces, dos pequeñas esferas conductoras idénticas se colocan con sus centros separados. A una se le da carga y a la otra se le da menos carga. Ahí la fuerza es aplicación de la relación, aplicación de la ley de Coulomb. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Eso fue un regalito. Pero lo que viene a continuación ya no es un regalito. Dice ahí la fuerza entre dos, después que alcanzan el equilibrio. O sea, de alguna manera, o mejor dicho, con un alambre conductor se ha unido ambas esferas. Mi sentido común y también el del chat dice que las cargas se redistribuyen de manera que cada uno tenga su carga. ¿Cierto? Pero su docente, el doctor Romero, presentó esto. Y como vemos, estas cargas no tienen el mismo valor. Y la explicación que da está por acácito. Habla de número de protones. Wow. ¿Sí? Si hay alguien de la W ahí, por favor, si lo vas a explicar a qué se refiere, qué cosa quiere, no sé. Yo prefiero confesar que para mí me parece un poco raro. Pero como él es doctor, algo debe haber, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No hay nadie de la W? Qué pena. Bueno, entonces por su cuenta, si hay tiempecito, dan una vueltecita. Traten de entender, traten de leer, o no sé. Y de repente, cuando nos encontremos en el parcial, me explican, ¿no? Puede ser, ¿eh? Sí. Profesor, disculpe una consulta. En la parte de teoría arriba, en lo de la resistividad, entonces la temperatura solo afecta a la resistividad, pero no a la resistencia. ¿O cómo es eso? Como que es un poco confuso para mí. ¿Lo puede explicar, por favor? Yanela, te voy a asesinar. Perdona la Es palabra. que me confundo, por No favor. es una bromita. No me vais a denunciar, ¿eh? El profesor me quería asesinar por hacer preguntas.
Vamos entonces. Tu pregunta facilita. Entonces, diremos, existe la llamada ¿dónde estás? Resistividad, ¿no? Que varía con la temperatura. Oye, pongo mayúscula esto. ¿Vale? ¿De dónde partimos cuando partimos? Partimos haciendo una analogía, ¿no es cierto? Dijimos diferencial de rho sobre rho igual a que dijimos que era directamente proporcional ¿a quién? A la variación de temperatura, ¿cierto? Alfa diferencial. ¿Sí? ¿Qué les dije? Análogo a la dilatación. Física 1. Dilatación. Tildecito. ¿Sí? Y aquí entonces hallamos esto, ¿no? Rho de la temperatura. Con dos expresiones. ¿Cuál era la primera? La más facilita. Aquí ponemos rho sub 0. O sea, conocemos en algún punto, en alguna temperatura. Usualmente al medio ambiente, ¿cierto? En ese caso, entonces, ¿qué tenemos esto? Aquí le ponemos rho sub 0. Y aquí ponemos paréntesis. Lo que estoy poniendo, ustedes lo pueden. Será más ¿cierto? Y acá ponemos la otra expresión. ¿Cierto? Recuerden qué cosa dijimos. Cuando hablamos de diferenciales matemáticos es algo muy pequeño. Cuando hablamos de delta decimos algo medible. ¿Cierto? Si voy de aquí de frente voy a encontrar exponencial, etcétera, etcétera. Yendo a tu pregunta, ¿cómo es R la resistencia? La resistencia es igual a ¿qué? A resistividad. ¿Quién me ayuda? No escucho a nadie. ¿Se fueron todos? ¿Se aburrieron de la clase? L sobre A. Ujú. Se agradece. Entonces, aquí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Y entonces, si la resistividad es afectada por la temperatura, con esta expresión o con la otra, ¿qué cosa va a pasar? La resistencia también, ¿no? Entonces, le podemos poner aquí flechita, ¿no? Entonces, si acá tenemos temperatura, aquí también temperatura. Le ponemos, me copio de aquí, ¿no? Oye, ¿qué dice? ¿Esa era tu preocupación o es otra? Hola. ¿Sí? Sí, profesor, esa es. Yanela.
¿Eso era? ¿O algo más? Sí, Hola, sí, ¿te fuiste? profesor, eso era. Muchas gracias. Ana, no te preocupes. Otra preguntita, otra. Entonces estábamos hablando del profesor. Entonces, ¿qué pregunta fuerzas? Otra vez tipo academia, pero con complicación, ¿no? Como está en el espacio es un poco difícil, ¿no? Entonces nos dan los valores de las cargas, de las tres cargas, y nos hallan de la ubicación. Para la ubicación tenemos que ver la figura. Y nos dicen sobre Q sub 1. Entonces, nuestra referencia será Q sub 1, ¿no? Hallamos la fuerza de Q3 sobre Q sub 1, hallamos la fuerza de Q sub 2 sobre Q sub 1, ¿cierto? Ahora tenemos que respetar su ubicación, encontrar entonces los vectores que unen ambas cargas. En el fondo, es simplemente aplicar lo que sabemos de vectores. Aquí son los datos. Aquí un estudiante, me he copiado de un estudiante, ha puesto las ubicaciones más claritas, ¿cierto? Ahora puede escribir, ha puesto las cargas, ha puesto los vectores posición. Muy importante la construcción de estos vectores posición, de los dos, ¿no es cierto? ¿Cómo será? Esta ubicación menos esta, ¿no? Esta ubicación menos esta, ¿cierto? Con el signo que le sale. Segundo, hallar los vectores unitarios. Estos son los vectores unitarios. Lo necesitamos desesperadamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es esto? Ley de Coulomb. ¿En qué exagerar el estudiante? Puntos por las puras, ¿no es cierto? Aparte de eso, se supone que llegó bien, ¿sí? Entonces tiene una de ellas, mejora su notación, tiene la otra, y al final llega a la solución. ¿Esto será qué cosa? La parte vectorial, y esta será ¿la qué? La magnitud, escrita correctamente en el sistema internacional. ¿Pero qué le pidieron? ¿Le pidieron magnitud o le pidieron fuerza? La fuerza eléctrica resultante, ¿cierto? O sea, bastaba con esto, porque esto es la fuerza eléctrica resultante. De repente para el N, un paréntesis, ¿no? Él ha aumentado más de lo que le pidieron. Ahora sí, ¿ya estamos terminando? No. Dice, un conductor en forma de anillo lleva una carga puntual Q distribuido uniformemente un alambre alrededor del mismo. O sea, aquí está la distribución. ¿Y qué está pidiendo? Hay el campo eléctrico en el eje del anillo. ¿Esto lo hemos hecho en clase o no? Dígamelo. Cerebro y Pinky descomponemos, del otro lado descomponemos. Esta componente se va, tenemos nuestra componente, un regalito. ¿Sí o sí? Ah, el agregado. ¿Cuál es el agregado? ¿Dónde está? ¿Me tragué el agregado? Acá está, ¿no? Si A es muy grande en comparación de X, ¿cuál sería el nuevo campo eléctrico? Entonces, aquí está. Empezamos esa relación, le levantamos al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser lo principal? Como A es muy grande, X puede
anularse y tenemos a cuadrado. Reemplazamos y tendremos a cubo, ¿cierto? Otra manera de hacer lo mismo sería, ¿qué cosa? Factorizar aquí a, será a cubo, 1 más a cuadrado sobre, perdón, x cuadrado sobre a cuadrado. Como x es, esa relación será despreciable, ¿sí? Tenemos entonces dos métodos. Yo recomendaría este, ¿no? Factorizar para que se vea cómo se anula. Pero el otro también es aceptable. ¿Sí? En ese caso, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esto es la expresión general. Y con esa condición vamos a tener K, Q, A. Todos son constantes X. ¿Cierto? Si hubiera una carga negativa, lo multiplicamos y sería, ¿qué cosa? Una fuerza. ¿Cierto? Si tenemos la fuerza, tenemos qué cosa. O sea, depende del signo, ¿no es cierto? Entonces, para eso, aquí está trabajadito, ¿no? CF, tenemos esto. Este es un agregado mío a lo que ha hecho su compañero. Si la carga sería negativa, va a aparecer un movimiento armónico simple, ¿no es cierto? Si la carga es negativa, tendríamos aquí algo, ¿no? Como era F igual a menos K por X, ¿sí? Ley de Hooke. Entonces estaríamos por un movimiento armónico simple. Aquí el profesor les ha dado un regalito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el campo eléctrico para el plano infinito de carga negativa, positiva, de densidad superficial? ¿Cierto? Esto ya se lo sabe, por si acaso, para alguien que no va a clase o para alguien que está de visita. Repito, ¿hay alguien de la W? Nadie. ¿Alguien de la B? ¿V? Nadie. Esto sabemos ya, entonces calculamos, ¿cierto? ¿Ley de quién? De Gauss. ¿Dónde está la gaussiana? Aquí cito, ¿no es cierto? Superficie C1, superficie C2, superficie C3, evaluamos, ¿no es cierto? Aquí son paralelos, aquí es paralelo, aquí en ambos en sentido negativo, trabajamos y trabajamos. Tenemos que tener cuidado, si nos dicen positiva o negativa, por un caso será con más signo y el otro es menos signo. ¿Sí? ¿Qué estoy poniendo aquí? Como es campo, debemos entregar, así como ha puesto rayita acá y el vector. Y para eso necesitamos un sistema ordenado. ¿Qué dirá acá? Una carga distribuida uniformemente a través de un volumen de un cilindro infinitamente largo de radio R con densidad ρ sub ρ. Hay la expresión para el campo eléctrico adentro, ¿no? Entonces tenemos el cilindro muy largo, ¿cierto? Superficie gaussiana en el interior, ¿cierto? Ahora, arriba y abajo, digamos en las tapas, va a ser como perpendicular. Solamente nos queda en la parte lateral y tenemos la relación clásica, ¿no? Constante, constante, R, ¿cierto? Ahora, fuera del cilindro, ¿cuál va a ser la única diferencia? ¿Cuál? La carga neta encerrada, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, para el primero era, entonces, si está dentro, va a ser el ρ 2pi r por L, donde R sea la longitud, ¿cierto? Si estoy trabajando en el exterior, ese va a ser el cambio, ¿cierto?
carga neta, rho pi r cuadrado L. Entonces, ¿cómo es? Ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí E por R, lineal, y de aquí me caigo. ¿Sí? Wow. Entonces dice una esfera no conductora de radio 5, o sea, es un dieléctrico y una densidad de carga, cubierta por una esfera no conductora hueca, interior y radio exterior 17, con densidad tanto. El hecho de que hayan puesto la cubierta no conductora nos complica el problema, ¿no es cierto? Porque el ejercicio de poner dieléctrico y conductor, ¿qué cosa le dice? Les decía yo casquete. Alguien me corrigió que eso no era casquete, sino era una especie de corona esférica, ¿no es cierto? Como, ¿qué cosa? Como una olla, ¿no? Asumiendo que la olla es completamente esférica. Entonces, estaremos de acuerdo que ya sabemos cómo hallar cuando dentro de la esfera de radio 5, ¿sí? Asumiendo naturalmente distribución uniforme. Sabemos calcular entre 5 y 15, otra superficie gaussiana. Ahora, ¿cómo calcularemos entre 17, entre 15 y 17? O sea, en la cubierta esférica, ¿sí? Entonces, lo principal será fijarnos en qué, en cuál va a ser la carga neta, ¿sí? La carga neta será lo que tiene radio 5 centímetros por el volumen, ¿no es cierto? ¿Sí? Me están dando la densidad, me está dando el radio, lo tengo. Entonces, casi lo tenemos. La única parte difícil es entre 17, entre 15 y 17. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Superficie gaussiana en el interior. ¿Sí? Aquí. Carga encerrada, entonces, ρ1 por 4 pi tercios R cubo. Aplicamos, ¿qué cosa? Gauss. Para mis gustos, esto debe ser, ¿qué cosa? Mayúsculo. Aquí debe haber punto, rayo, ¿cierto? Para mis gustos, aquí no debe haber punto. En todo caso, paréntesis. Pero el resultado final es el correcto. ¿Sí? Y como me están dando valores, reemplazo y tengo esto. ¿Cierto? Pero por favor, chequéenlo, de repente hay algún error por ahí. Entre 5 y 15, la encerrada ahora va a ser con todo el radio. ¿No es cierto? Pero aquí tengo que hacer, ¿qué cosa? Una conversión, ¿no? Sistema internacional, o sea, usar metros. ¿Sí? Igualito gaussiana, igualito. Ahora ya es constante. ¿Vale? ¿Sí? Recuerden que aquí ahora va a salir, ¿qué cosa? Cuadrado, ¿no? Para mis gustos yo reemplazaría primero aquí y luego hago el cálculo. Pero, sí. Ahora sí, despacito lo nuevo, ¿vale? Entonces la superficie gaussiana entre 15 y 17. Acá lo tenemos, superficie gaussiana, ley de Gauss. La parte
izquierda es la misma de siempre. La parte derecha, eso hay problemas, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Sí? Entonces la superficie encerrada será ¿qué cosa? ¿Sí? Q1 y Q2. Q1, ¿qué va a ser? La carga que está dentro de esto. Y Q2, ¿qué va a ser? La carga que está aquí, dentro de la superficie gaussiana en la corona esférica. Entonces, como dicen por ahí, mejor esa parte lo hago aparte, ¿no es cierto? O está clarito, dígamelo. Hola, Sí, profesor, mejor la parte. vamos por ahí. Entonces, continuando. Vamos a ver, dijo el ciego. Dibujaremos ahí. Ahí. Ahí, ¿no? Entonces, aquí era A, aquí será B y aquí será C, ¿cierto? La superficie gaussiana que me está molestando, ¿cierto? Lo voy a dibujar acá. Esta es la superficie gaussiana que me está causando problemas. ¿Cierto? Entonces, me voy a buscar otro colorcito para mi superficie gaussiana. Verdecito. Ahí. Y ahí indicaré qué cosa. Superficie gaussiana. ¿Qué número? 3. Oye, digo 3 y escribo 2, así no vale. ¿Cierto? Repito, yo asumo que ya sabemos calcular en la superficie gaussiana 1, en la superficie gaussiana 2. ¿Vale? Entonces, la palabra mágica, ¿cómo será? Aplico. Alico. Aplico. Ley de Gauss. A la superficie. Mejor me copio, ¿no? ¿Sí? Entonces, como la parte de la izquierda es facilito, vamos por la carga neta, ¿no? Mejor hago lo contrario, ¿no? Hallo. Oh, yeah. Hallo la carga neta encerrada
en la superficie gaussiana 3. Voy a hacerlo despacito, ayúdenme. Imagínense que tengo problemas. El decano está vigilando lo que hago, ¿no? Entonces, ¿cómo será? ¿Será qué cosa? Como siempre. Densidad. ¿Por qué? Densidad por delta de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Háblenme. Sí, profesor. Entonces ponemos aquí carga neta. Enclosed. Encerrada, ¿no es cierto? Entonces me copio aquí. Y diré entonces, ¿no? ¿Qué significa esto? El volumen exterior, ¿cierto? Para eso necesito 4, necesito pi, necesito r. ¿R aquí? R al cubo. Menos. ¿Menos qué? Me copia igualito. Díganme una cosa. En lugar de R cubo, ¿qué debo poner? Apúrense. R1. No. Entonces le pondré, aquí el radio era A. ¿Sí? ¿Quién fue? Sevilla. Yanela Sevillano. Sevillano. A ver, explícale, Yanela, por qué me has dicho eso. Hola. ¿No me escuchas? Ay, Explica a tus profesor, compañeros por porque qué. el, el radio del interior de la De es la, B, pues, y de la corona. ajá, sí, por eso. ¿Entendieron a la señorita Yanela, su compañera? Háblenme. Mientras yo me peleo con... Corará cuando me hace caso. ¿Y por qué no me hace caso? Como me dijeron que haga, que refresque. ¿Cómo refrescaba? Pero ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? ¿A qué horas voy a...? Como dicen en mi tierra. Voy a hacer trampa. ¿Cómo hago la trampa? ¡No! Ya, pues. Me permiten que ponga el tercio ahí.
No, no gusta. Entonces aquí. Tres. Tampoco. ¿Cómo hago tiempo, no? Oye, ¿a qué hora lo escribió? Pero ya lo tienen, ¿verdad? Estrictamente debía poner acá 4/3. 4/3, ¿no es cierto? Pero como no he podido, le he puesto el 1/3 fera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Háblenme. Sí, profesor. Ahora sí, nos vamos. ¿Cómo era? Entonces, ¿qué? ¿Cuántas veces habré escrito esto? ¿Qué me falta? E sub 0. Gracias. Oye, mucho ya, ¿no? Entonces, vuela, vuela con tu imaginación. ¿Qué cosa es esto? E, paréntesis. Ahí que va. Cuatro pi. Estoy de malas. 4 pi r cuadrado igual en lugar de carga neta. Pondremos ¿cierto? Entonces, E igual, puntos suspensivos. Termínenlo ustedes. ¿Sí? Qué facilito, ¿no es cierto? ¿Sí? Profesor, una consulta. Háblame. ¿No faltaría considerar también la carga de la esfera de realidad? ¿Perdón? ¿No faltaría también considerar la carga de la esfera de realidad? O sea, la que te dice que es menor que de 5 centímetros, pero que también está dentro de la superficie gaussiana. Ah, ¿quién eres? Grande, de la sección variable. Oye, me haces recordar. ¿Y ahora cómo será eso? Lo que estoy pensando no va a ser la segunda. Guapo. Ya. Muy bien, grandes. Tenía razón. Entonces la carga neta, aquí falta ¿no? Más. ¿De dónde me copio?
Podría ser con este. A ver si me va a resultar. ¿Se dieron cuenta del aporte de grande, no es cierto? ¿Sí? ¿Todos? Había obviado mirar la carga de la esfera de radio A. ¿Sí? ¿Qué me falta? Ambos tienen la misma densidad. No, no. No. Entonces, eso tenemos que considerar. Aquí será, en todo caso, ρ2, ¿cierto? Y aquí será ρ1. ¿Sí? Se agradece profundamente el aporte de grande, ¿sí? Y aquí también tiene que ir eso, ¿no? Casi meto la pata horrorosamente. Entonces, esto dijimos que era ¿sí? Ahora sí es que cuestión de despejar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esta partecita de acá lo voy a cortar para que se lleve, ¿no? Esto ya está, no. ¿Dónde está el seminario? Entonces, en la pregunta de Yanela. Un poquito más junto. Esto se lo voy a poner a las, a sus grupos WhatsApp, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿podría pasarnos los solucionarios de su Word también, por favor? Estoy haciendo eso. O sea, el Word lo voy a... En el Word lo vamos a cortar. Entonces, hasta aquí. Y ahora, ahora sí, ponemos como título seminario, aseguramos. Y ahora. Y ahora. ¿Ahora qué?
Por favor, chequeen. Chequeen que llegó. ¿Está bien? Pero eso también lo podría mandar para la sección W. Sí, sí, eso voy a hacer. Profesor, disculpe, los solucionarios de las primeras prácticas que hicimos también lo podrían enviar, por favor. Oh, ya. Qué bonito. Entonces, verifiquen que llegó los de la W, los de la V. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora quieren la práctica. Wow, wow, wow. A, I, O, U. Ya les voy a mandar todo lo que había preparado y no me alcanzó tiempo. Empezamos con la U. Algunos se van a duplicar, ¿no? Ah, por favor, verifiquen que esté bien. ¿Listo? Sí, profesor. Sí, profesor. Y Anela, ¿llegó todo lo que querías? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, entonces nos vemos el lunes. Éxitos en su evaluación. No se amanezcan, vayan frescos. ¿Sí? Bye. Profesor, cuídense, nos vemos. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias. Profesor, disculpe una consulta. Háblame. Está confirmado para el lunes de 4 a 6 la evaluación. ¿Ya? Es verdad, ¿no? O sea, hay secciones en las cuales sí se va a considerar el día de la práctica, pero para otros cursos que no sean ciencia. No, ahí hay una mala lectura, que lea bien el documento. Dice, las pruebas de preferencia en su horario de práctica, pero los que tienen evaluación común tienen que ser en una hora adecuada, ¿cierto? Ciclo venimos evaluando los lunes de 4 a 6 Ok, y profesor, gracias. no hay lugar a discusión ahí. Ahora sí, me despido. Gracias, profe, cuídese. Igual, cuídense. Feliz Día de la Madre a sus mamitas. Con cariño.